no le esquivan, digo, son... No me llevo, me siento mucho más cómodo en el diálogo y en el consenso. Esto es así. Ujú. No es que me siento cómodo en marcar las diferencias, al contrario. La verdad que en el lugar donde me siento más cómodo es ese, tratar de transitar por, por búsqueda de diálogo, por búsqueda de consenso. Conduje 4 años y medio entre los que tuve con Cristina Ajá. y con Alberto las Fuerzas Armadas. Y claramente ahí tenés que salir bien conceptuado desde ese lugar por los propios militares. Tenés que trabajar en la búsqueda de acuerdos, de consensos, de diálogo, que es lo que he hecho permanentemente. Ahora, tampoco soy un hipócrita. También cuando veo que hay diferencias y cuando esas diferencias me llevan a tomar decisiones políticas, las digo, digamos, ¿no? Entonces las digo, ¿no? Estamos en una interna, hay una PASO, hay 2 listas dentro de nuestro frente, el frente de todos. Si estaríamos todos de acuerdo, no habría 2 listas. No habría 2 listas. Así que entonces, Y hablaste también de la fuerza. Y saliste, son uno de los... ¿Cuántos funcionarios más renunciaron para campaña? Porque cuánta gente que está en campaña tiene cargo y vos como que quedaste ahí. Es más, no sé, me enteré por los medios. Me enteré por los medios que sí, tenía sí, que sí, dejar, ¿o eso no? sí. Pero me parece que estuvo bien el presidente, ¿eh? Yo no lo... El cargo de ministro de Defensa, después voy a hablar de otra cosa, digamos, ¿no? Pero los cargos en la función pública en la Ujú. Argentina de hoy son de mucha sensibilidad. El ser ministro de Defensa es una responsabilidad importante. No es el Ministerio de Defensa un ministerio que va a salir todos los días en la tapa de los diarios, digamos, ¿no? Pero tenés 70, 80 mil hombres de las Fuerzas Armadas, tenés una obra social de casi 400.000 personas, tenés astilleros que dependen de vos, las fabricaciones militares, la fábrica argentina de aviones, una universidad, bueno, una cantidad de cuestiones que exigen dedicación plena. Y yo no me hubiese podido dedicar plenamente Claro. al Ministerio de Defensa porque estoy dedicado plenamente a la A campaña, la campaña. en Bueno, la está provincia de bien. Santa Fe. Vos fíjate lo que pasa hoy con el gobernador. El gobernador está haciendo campaña y ayer suceden esos 4 asesinatos en la ciudad de Rosario. ¿Cómo le explica a los santafesinos que su preocupación es cómo hace para que su candidato a senador gane las elecciones y su preocupación no es la seguridad? ¿Cómo le explica a los santafesinos o a los rosarinos o a los santafesinos en general que el domingo a la mañana para sentarse a tomar un café en un bar de la zona sur de Rosario hizo un operativo de seguridad por la policía y después tener otro día 4 asesinatos y una balacera? Entonces, yo creo que las cosas hay que hacerlas o tratar de hacerlas bien. El presidente tomó una decisión acertada. Ujú. Me desplazó del lugar porque no hubiese podido yo seguir siendo ministro de Defensa. Seguridad es el tema. Seguridad es el tema que hay que... Porque después me quiero meter en algunas maneras de vivir las campañas, ¿viste? Pero digo, no tenemos que hablar de seguridad, Agustín. Y digo, recién, cada vez que viene un candidato, le digo, mientras nosotros viene un candidato, llegamos a meter una nota, está ligada a la seguridad o a la inseguridad. Esa es la problemática más grande de la Argentina, de la provincia de Santa Fe. ¿Qué está peor, la Argentina, Santa Fe o es una problemática pésima para todos? No, es una problemática que está en todo el país, en Santa Fe mucho más. Más. En otros lugares aparecen otras problemáticas, las cuestiones sociales en algún momento de la pandemia. En Santa Fe hace años que en cualquier encuesta te dicen que la primera preocupación es la inseguridad. Y ayer, bueno, tuvimos una situación, veníamos de tener en el caso de Rosario la balacera en frente del Sindicato de Empleados de Comercio, una balacera ayer en frente de la casa de un candidato a concejal en Villa Gobernador Galvez, 4 homicidios. Bueno, claramente me parece que la cosa no da para más. Quiero decir con claridad, no da para más. Yo vengo planteando hace 9 años, no de ahora, 9 años, que la política en Santa Fe tiene que dar una señal a los santafesinos, una señal de confianza a los santafesinos. Si vos o cualquiera que nos está escuchando, un ciudadano víctima de un delito o no, ve 2 dirigentes políticos de partidos políticos distintos, echarse la culpa uno con el otro, ¿de quién es la responsabilidad de las cuestiones de la seguridad en la provincia de Santa Fe? Y ese vecino trata de meterse dentro del televisor y romper el televisor de la bronca que le... Claro, los escucha, de la se bronca enoja. que lo genera. Entonces yo creo que la política tiene que recuperar la confianza de los santafesinos y hay que hacer un acuerdo
político de todos los partidos políticos democráticos, a 20 años, a 30 años, a lo que sea, que marque líneas directrices de cómo tiene que ser la política de seguridad en la provincia de Santa Fe y que todos los partidos, independientemente de quién sea el gobernador, se cumplan a llevarla adelante y sacar a la inseguridad de las tensiones políticas, más aún de las tensiones electorales. Yo creo que eso es, no digo que sea condición suficiente, pero es necesario. Es necesario transmitirle a los santafesinos, decirle, che, mirá, que un santafesino diga, che, bueno, por fin se pusieron de acuerdo, vamos a tener esto, vamos a ocultar a esto a todos juntos, digamos. Pero digo, la seguridad tiene 6 distintos partidos, ustedes mismos, digo, a ver, en esto, lo contaba recién las diferencias con Perotti. Vos, en una reunión, una llamada, una campaña, che, Omar, hay que cambiar esto, tenemos que ir por acá, porque lo dijiste, estábamos mal, seguimos mal, es una falencia enorme. ¿No tuviste tiempo de meter la cuchara, digo, ahí en el gobierno como para acercarle algunas posibilidades al gobernador de la provincia? No, el gobernador sabe de mi mirada de esto. Y de hecho, lo que pasa que, bueno, que no quiero decir, pero en algún momento también he hablado con dirigentes políticos de la oposición para ver si existía esa posibilidad. Hay 2 leyes pendientes en la legislatura que tienen que ver con la reforma policial, pero lo que me parece que se necesita, la provincia de Santa Fe necesita recuperar diálogo. Diálogo, es difícil el diálogo hacia adentro del partido de gobierno, es difícil el diálogo del gobernador con sectores de la oposición. Se necesita recuperar el diálogo, más en una materia como esta que es las cuestiones de la inseguridad en la provincia de Santa Fe. El gobernador sabe, además, vuelvo a decir, cuando yo digo que lo planteé hace 9 años, escribí en el 2012 una nota de opinión en el diario La Capital diciendo esto. Y no lo hizo Bonfatti, no lo hizo el tristemente fallecido recientemente Miguel Liche, tampoco lo está haciendo el actual gobernador. Entonces me parece que es momento de agarrar el toro por las astas. Yo, si soy electo senador y tengo la legitimidad que te da haber participado en una elección y ser electo, voy a convocar al resto de los que sean electos de los otros partidos políticos a ver si en una mesa podemos avanzar en este sentido. Y obviamente que es importante. La gente uno cree que nadie quiere que le vaya bien al otro, sobre todo en tema de seguridad. ¿Viste? No, porque si lo solucionan esto el tema de seguridad, no lo sacamos más. La gente se va a quedar con esto. No, bueno, pero es como una mezquindad. Bueno, pero ese es un pensamiento muy mezquino. Yo desearía. Pero estoy loco, digo, si el otro cree que no le vaya bien. Es probable que haya alguno que piense así. No es mi caso. Yo te lo dije recién, que no estoy pasando el mejor momento del diálogo con el gobernador de la provincia. Ahora, este problema está por encima de cualquier otra diferencia. Nosotros tenemos que ponernos y tenemos que tratar de resolverlo y de resolverlo positivamente. Hablábamos recién de campaña difícil y vos me decías la gente se enoja. Y en la calle, cuando salen, porque yo no sé, le pregunto a todo, digo, ¿cómo la llevan en la calle? Porque nosotros acá a través de los mensajes, a través de la llamada de la gente, es más fácil enojarse por WhatsApp que en la calle, ¿no? Que personalmente. Esto lo tenemos claro nosotros, nada, tanto capaz como ustedes, porque estamos en contacto con miles. Cuando caminan la provincia, en realidad, porque van por un montón de lugares, ¿cómo lo recibe la gente? Porque ya te conoce, no sos uno que no sabe quién es el que va caminando por ahí. La verdad que tengo que decirlo con absoluta sinceridad. He pasado campañas muy difíciles, digamos, ¿no? Como en el 2009, en la época de la 125. Pero esta campaña es muy amigable para conmigo. Muy amigable. La verdad que me siento en una estación de servicio, me siento en un bar. Hay gente que me saluda, hay gente que no me saluda. Claro. Hay gente que me mira con respeto. Pero la verdad es que no. Esta última semana se ha hecho un poquito más picante, pero porque bueno, te encontrás con alguien que va a votar a otro, entonces te dice no quiero tu volante, ¿viste? Claro. Pero en general con mucha amabilidad, con mucha. Y eso que yo he hecho una campaña en donde manejo mi auto y camino, digamos, no ando ni en helicóptero ni por los carteles, ¿viste? Porque hay candidatos que están en los carteles. Es tremendo la de carteles que y después no bajan. Ahí la gente quiere que se reglamente un poco el tema de las campañas, porque la verdad que la de carteles que hay, y ¿sabés qué te le duele al comerciante? Che, saqué una sillita, saqué una sombrilla, me clavaron una multa y salgo de mi local y tengo 5.000 carteles. Eso
imposible, vos que vos la tenés más clara que nosotros, seguro. En Yo otro creo lugar que del mundo no yo existe tengo una eso, mirada o sea. mucho más integral sobre ese tema. Creo que la política, estamos en un momento de transición. Ahora, el que crea que la política del futuro va a tener las mismas lógicas que la política del pasado y en el medio pasó una pandemia, se equivoca. Yo creo que la política debe ciudadanizarse, debe acercarse al ciudadano de a pie, debe acercarse al hombre y a la mujer que va a laburar, que tiene su negocio. Tiene que ser una política austera y tiene que ser una política de cercanía. Campañas políticas obscenas van a ser rechazadas por la sociedad. No sé si se expresará electoralmente, pero no le caen bien a la gente. La gente dice, pero ¿de dónde sacan tanta plata? Yo mismo digo, ¿de dónde sacan tanta plata? Y los que quieren algo más de guita, ¿saben quiénes son? Porque yo le digo, imposible leer, la verdad, es increíble leer mensajes, además, por algo también que te decía recién. A través de WhatsApp somos más picante que cara a cara, pero el que necesita guitarra, y lo veo también ahí en la gente a diario, los de menores ingresos, o el monotributista, que me dice varios. Hablame del monotributo, porque tenían el aguinaldo del monotributo. Creo que algo adelantó Rodenas el otro día y es una idea que están fogoneando. ¿Cómo es lo del aguinaldo del monotributo? Bueno, el monotributista es un laburante, Sí. es un trabajador. Es un trabajador que no tiene una relación de dependencia formal y por lo tanto no tiene ninguno de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia. No tienen vacaciones pagas, no tiene sueldo anual complementario, no tiene licencia por enfermedad, no tiene licencia por maternidad ni por paternidad. No laburás, no facturás, no comes. Claro. Así de clarito, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, el monotributista, cuando por el solo hecho de ser monotributista, deja de ser sujeto susceptible de recibir algún plan social, por ejemplo, la tarjeta alimentar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la posibilidad de presentar un proyecto de ley, no la posibilidad, vamos a presentar un proyecto de ley, que algunos de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia también sean percibidos por los monotributistas, específicamente el aguinaldo. ¿Todos los monotributistas? No, todos no, porque los monotributistas van de la categoría A a la K. Claro, es variada, sí. Estamos hablando de los monotributistas de las categorías más bajas, A, B y C. Son de las categorías más bajas y después tienen que cumplir otra condición, que sean exclusivamente monotributistas. Claro, no, digamos, claro. no que tengan monotributo y soy parte de otro. claro, está bien. que sean exclusiva y excluyentemente monotributistas. Entonces, en ellos, que son 2 millones en la Argentina, hay 4 millones de monotributistas en la Argentina. 2 millones cumplen. Están en estas categorías. Son un poco menos, pero 2 millones son los que son exclusivamente monotributistas y están casi en su totalidad en estas categorías A, B y C. En ellos estamos pensando en extenderle el derecho de percibir el aguinaldo. Vuelvo con el monotributista de las categorías inferiores. La categoría A puede facturar no más de 370.000 pesos al año. Al año. Son 30.000 pesos por mes como máximo. Hoy línea de indigencia. El aguinaldo, el medio aguinaldo serían de 15 lucas. Entonces estamos hablando de valores bajos. Y estamos hablando de un sector que todos lo conocemos y que dice, che, a nosotros nunca. A nosotros nunca nos tienen en cuenta. El otro día me pasaron cosas muy lindas con este proyecto porque recibí muchas adhesiones y demás, pero el otro día estaba con un colega tuyo en una localidad del cordón industrial de Rosario y charlaba con él y le contaba este proyecto y veía que se empezaba a emocionar. Y le digo, te estás emocionando. Lo que pasa dice que yo soy monotributista, pero además mi vieja fue 30 años monotributista. Y nunca nada, ¿viste? Y hay un meme que es que te impacta, donde el chico, un nene, le pregunta al papá, dice, papá, ¿qué vamos a comprar con el aguinaldo? Y el papá le contesta, no, yo soy monotributista. No, yo soy monotributista. Entonces, de las familias de los monotributistas, que nunca se habló, ¿viste? Se habla de la familia de los obreros de esto, de los obreros de aquello, la familia de los monotributistas. Entonces me parece que es, además, bueno, está inspirado en la filosofía que tuvo Cristina Fernández de Kirchner cuando impuso la asignación universal por hijo, que es trasladar las asignaciones familiares también a los trabajadores que no están que están en negro. Y además es un derecho identitario del peronismo.
Perón, cuando asume la presidencia, uno de los primeros proyectos de ley en 1946 que manda al Congreso de la Nación es la creación del aguinaldo. Nombraste a Perón, a Cristina. ¿Cómo arrancaste tu camino con los Kirchner? En septiembre, octubre del 2002, estábamos en la previa de las elecciones presidenciales del 2003. Había 5 candidatos a presidente: Menem, Rodríguez Sá, Carrió y López Murphy, y Kirchner, digamos, ¿no? Y yo era concejal de Rosario, y la verdad que el único que me parecía que tenía una mirada distinta, que planteaba cosas distintas y que 2002 me dijiste. 2002. Que a mí me atraía, era Néstor. Y bueno, le pedimos una reunión a través de quien hoy es el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Néstor atendía en la casa de Santa Cruz en Buenos Aires, era todavía gobernador de Santa Cruz. Fuimos en la reunión con 3 compañeros más, que éramos 4, 2 tienen, bueno, Arturo Gandura, que fue subsecretario de Gobierno, Luis Rubeo, que es diputado provincial, y otro compañero más, Daniel Zárate de Rosario, y nos pusimos a trabajar con él. En ese momento Néstor te hablaba no de las elecciones del 2003, te decía que las elecciones del 2003 iban a ser un paso para poder ganar en el 2007. Y desde allí estoy en este lugar, digamos, ¿no? Así que ya tengo 19 años, tengo mayoría de edad de kirchnerista. Claro, a la gente podrá gustarlo, no, está claro, no te lo iba a contar a vos, el kirchnerismo, pero estoy pensando en cuántos quedan en la misma vereda en la política argentina, porque me voy mareando uno mismo cuando, viste, voy hablando con un otro y digo, ¿y este para dónde irá? Bueno, con vos más o menos lo tenía claro. ¿Cuántos quedan en las mismas veredas por tiempo largo? Muy difícil en la Argentina, ¿eh? Sí, bueno. En general son muchos, son menos, pero resaltan más los que cambian de vereda. Digamos, claro, más noticia, son más noticias es más noticia cambiar de vereda que quedarte siempre en el mismo lugar. Yo adopté esta decisión y es una decisión de tener una conducta política lineal. Y bueno, eso a veces te deja en lugares incómodos, pero también te permite dormir muy tranquilo. Me la nombraste a Cristina y digo, Cristina la nombran, ustedes lo nombran los otros, digo, en todas las campañas está Cristina. Digo, a favor o en contra es el eje de las campañas. No era así en el 2017, no la nombraba nadie, salvo yo en el 2017. Bueno, pero hoy la nombran, digo, los del otro lado también. Sí, los del otro lado se definen, bueno, sin duda que es una figura de una centralidad política enorme en la Argentina. Es un liderazgo. Yo a veces digo, bueno, habemos muchos dirigentes políticos en la Argentina, hay un solo liderazgo, digamos, ¿no? Que es el de Cristina, en el sentido que es un liderazgo que ya no le pertenece a la política, sino que le pertenece a la sociedad, es un liderazgo social. Bueno, sobre todo cuando vos caminás por los barrios más humildes, por los sectores más humildes, la gente te pregunta por Cristina, y la gente te dice, ¿estás con Cristina? ¿No estás con Cristina? Claro. Digamos, ¿no? Y me parece que eso es así. Bueno, me parece que eso tiene que ver con lo que ella ha sido y con lo que ella ha construido, ¿no? Cristina, yo suelo decir que Néstor fue el que abrió la puerta, abrió el camino. Cristina es la que puso la pasión, la mística de nuestro movimiento, y bueno, y a Alberto hoy le toca ser el presidente del equilibrio, digamos, ¿no? De la búsqueda del equilibrio, pero es de una influencia política notable. Yo la quiero mucho, Cristina. Tengo una relación afectiva para con ella, de mucho respeto y de mucho afecto también. Vino el otro día en la misma silla que estás ahora Alejandra Rodríguez, tu compañera, digo, porque ahora me tenés que contar porque hay que votarlo. Ella y tu hermano también, viste que te decía. Bueno, después hay otra cosa que quiero que me diga. Antes de hablar, no sabía la situación, me decía Agustín, quedé en deuda con una respuesta que creo para el Pipa, sí. Estuviste a la tarde y habías quedado. No, me preguntó por qué se tomó la decisión de no tomar la temperatura Sí. para los que vayan a votar en las escuelas, digamos, ¿no?
Entonces averigüé, llamé a la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral me dijo que ellos delegaron las responsabilidades en los jueces electorales de cada una de las provincias, que claramente hay una contradicción allí, digamos, ¿no?, entre el derecho que tiene cualquier ciudadano de votar y lo que pueda sentir alguien que pueda tener síntomas o que pueda tener con COVID. De todas maneras, que ellos dejaron a que cada uno de los jueces electorales la resuelvan. De todas maneras, me parece que se clarifica con esta decisión que tomaron ahora de que los que tengan síntomas, los que tengan COVID, no vayan a participar. El que de nos la escucha votación. lo habrá seguido en la radio. Nosotros hablábamos el otro día con Carlos, decía, che, el que tenga un síntoma, si no podemos ir a ningún lado, No menos vaya. a votar, claro, no vaya a complicar la historia. Y te contaba, yo entraba recién, lo largamos ayer, pero algo que se ha visto en la Argentina, el 33% de los oyentes marcaban que ya tienen decidido que no van a ir a votar, el 33%. Pero el 67% no sé si es positivo o no, el 67% me dice, yo ya tengo definido que voy a ir a votar. El número está mejor que en otras provincias. Yo creo que va a ser un poquito más la gente que no vaya. ¿Qué te causa esto, que haya tanta gente descreída? En general, en las PASO siempre no va a votar más allá del 70%. Ajá, O sea que es no un número estamos, de las PASO. no estamos en un número 70, 72%. Y en las elecciones generales está más cerca del 80%. Así que si ahora, a una semana previa a las elecciones, todavía tenemos este número, no me parece desalentador, digamos. Hemos visto niveles de participación más bajos en las elecciones provinciales que hubiese. En Corrientes creo que votó el 60%, en Jujuy también, así que el 67% es un número importante. Bueno, yo siempre defiendo la participación, me parece que podés estar enojado, podés estar decepcionado. Entiendo que haya argentinos que estén enojados, que estén decepcionados. No la hemos pasado bien este año y 7 meses, la verdad que hay que decirlo con claridad, no la hemos pasado bien con la pandemia y con todo lo que ha pasado, pero la salida es mejorar lo que hay que mejorar, y si hay que mejorar la política, la forma de mejorarlo es yendo a votar. Y que Macri aparezca en escena ahora, como digo, que está apareciendo de a poco. ¿Cómo lo tomás? Es que nunca se fue. Macri es el que conduce Cambiemos, te guste o no te guste. Y es el liderazgo, es el líder de Cambiemos y nunca se fue, ahí está. Cuando presentó su libro para justificar todo lo que fue su gobierno, estaban todos los dirigentes de Cambiemos acompañándolos. Así que yo no creo que... No, para mí no es una sorpresa, no es una sorpresa que Macri esté. Quizás, como tienen, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, dos candidatos por derecha, digamos, no los libertarios, Milei y Espert, la presencia de Macri con un discurso más duro trate de quitarle ese voto a los libertarios como para que quede dentro de Cambiemos, pero Macri nunca se fue y no, independientemente de lo que digan las encuestas, que está desprestigiado, yo no lo subestimo. Me parece complicado las declaraciones estas de que si el gobierno sigue, si ganamos y el gobierno no cambia, se van a tener que ir. Son declaraciones de una violencia institucional que un expresidente democrático no se debe permitir. Macri perdió las elecciones en el 2019, los argentinos eligieron un presidente y una vicepresidenta por 4 años. Macri fue el primer presidente de la democracia que no renovó como presidente después de la reforma del 94, ni siquiera pasó a segunda vuelta y tiene que aceptar ese resultado electoral. Si quiere volver a ser presidente o apoyar a alguien de su partido, tendrá que esperar 2 años más que cuando son las elecciones. Mientras tanto, aceptar los resultados electorales. Lo que pasa que nosotros ya vivimos una experiencia en el 2009 en donde la oposición, nosotros estábamos en el gobierno con Cristina, todavía vivía Néstor, en donde la oposición se hizo de mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y le hicieron la vida imposible a Cristina. Entonces, lo que hay que decirle a los argentinos y a los santafesinos es que no voten a Cambiemos,
porque van a ir a hacer una oposición absolutamente destructiva y van a complicar absolutamente la vida de los argentinos. Entre otras, debe ser eso de lo que tenía para el cierre, porque hay que elegirlos a ustedes. Porque la lista que encabezás, Agustín, imagino también la de diputados, con esto de tener mayoría en las cámaras, ¿por qué hay que elegirlos? Bueno, hay muchos motivos, ¿no?, por los cuales nos pueden elegir. Algunas de las propuestas que hemos hecho: monotributo, aguinaldo para los monotributistas, acuerdo político para empezar a resolver las cuestiones de la seguridad, universidades de cercanías para la provincia de Santa Fe, un proyecto de equidad tributaria que tenemos, de equidad impositiva entre el norte de Santa Fe, entre los 6 departamentos del norte y las provincias vecinas, que tienen beneficios promocionales del gobierno nacional y que no las tienen en el norte de Santa Fe. Pero fundamentalmente yo creo que entre todos esos motivos y nuestra pertenencia y demás, hay un motivo que yo creo que también tiene que, no digo que sea sustancial, pero que también merece ser incorporado, digamos, ¿no?, a la hora del análisis. No se puede defender lo que no se conoce. Para defender a Santa Fe hay que conocerla. Y Santa Fe no es que vos la conocés virtualmente, tenés que ir a cada uno de sus rincones, y la característica de la provincia de Santa Fe es su diversidad. Yo siempre cuento una historia que me pasó a mí personalmente. Vos sabés que nací en Vera y que me fui a estudiar a Rosario, año 77. Era un año difícil, digamos, ¿no?, primer año de la dictadura, y sobre todo para los que éramos del interior, teníamos barba y pelo largo, te miraban ahí. ¿Llegaste a hacer el pelo largo? ¿Llegaste al pelo largo? Sí, mucho tiempo. Y entonces tenía un compañero que se sentaba al lado mío. Entonces un día se anima a hablarme y me dice: vos sos paraguayo, ¿no?, por el acento. Ajá. Y yo le digo: no soy paraguayo. Entonces empezó a bajar: sos correntino, no, chaqueño, no. Bueno, finalmente le dije: soy del norte de Santa Fe. Bueno, ¿por qué cuento esta historia? Porque es tan diversa Santa Fe que si vos la recorres por la ruta 11, desde el Arroyo del Medio hasta Florencia, encontrás las distintas tonadas y los distintos modismos con los cuales hablamos santafesino. Julio Miño describe una Santa Fe que es distinta a la Santa Fe que describe Pedroni, que es distinta a la Santa Fe que relata Saer o el Negro Fontana Rosa. En Santa Fe convive el rock nacional rosarino con la cumbia santafesina. Entonces, si no conoces Santa Fe, es muy difícil que puedas quererla y que puedas defenderla. Es una provincia en donde la diversidad está por sobre todas las cosas. Agustín, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a vos. Yo digo siempre, no los leo, pero genera mensaje. No sé si será a favor o en contra, bueno. Rosy, pero tengo como 290 sin leerte. Pican, y hablábamos de música. Y me voy a ir a las noticias. Me voy a las noticias con algo de música. Y ya venimos con más malas, dale.